capítulo número 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, capítulo 23. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Y los que tengan Biblia compartan con los que no tienen, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Hechos capítulo 23. El versículo que leemos es el versículo número 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Espíritu Santo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gloria a Dios. Oremos al Señor y digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, maravilloso Dios, de permitirnos poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia, Señor, y que nos permites, Padre de la gloria, poder glorificarte y poder exaltar tu maravilloso nombre. En esta hora, Señor, te pido, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para que este momento en el que nos hemos dispuesto, Señor, a meditar en tu maravillosa palabra, Señor, que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. A los que están en este lugar, Señor, refréscales la mente, Señor, y que puedan preparar su corazón, Señor, para la meditación de tu palabra. Y, Señor, a los que están viendo por las redes sociales, bendice a los Padres de la gloria. A los que están escuchando a través de la radio, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre de la gloria, hasta donde llegue tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú te glorifiques a través de sus vidas, Señor, que tú toques sus corazones, Padre de la gloria, y que, Señor, cada día, Señor, más almas reconozcan, Señor, que tú eres el único y suficiente Salvador, Señor. En tus manos encomiendo mi vida, Señor. Guíame, maravilloso Dios, a través de tu Santo Espíritu. Usa mi vida, Señor, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Tenemos un gran privilegio, y es el privilegio que el Señor nos da de poder abrir su maravillosa palabra y poder meditar en él. Amén. Así que ese privilegio es único y es necesario que lo aprovechemos. Quisiera hablar en esta oportunidad sobre el tema: ninguno puede detener los planes de Dios. Amén. Ninguno puede detener, ninguno puede entrometerse, ninguno puede estropear el plan soberano de Dios para con una vida. Y de eso es lo que vamos a meditar. Nada más leímos el verso número 11. Pero este verso número 11 nos tiene que enseñar algo, y es, hermanos, sobre la confirmación de Dios. Cuando el Señor confirma alguna situación, cuando el Señor confirma la vida de una persona, aunque todo el resto del mundo, no voy a decir 10 personas, 15 personas, no, aunque todo el mundo se oponga, nadie podrá detener el plan soberano de nuestro Dios. Porque es un plan de Dios y su plan no puede ser estropeado. Entonces aquí vemos el verso 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El apóstol Pablo en esta ocasión se encontraba en una situación complicada. Se encontraba en un momento de su vida donde estaba recibiendo amenazas de muerte. Desde el momento de la conversión de Pablo, del capítulo número 9, el capítulo número 9 narra ese maravilloso hecho de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ahora conocido como el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era uno de los que se oponía en contra del evangelio. Y aquí es una gran prueba de lo que estamos hablando. Nadie, ninguno puede detener el plan de Dios, sino que aquellos que se oponen al plan de Dios, el Señor cambia sus corazones, el Señor cambia sus vidas, y el Señor los usa para que ellos sean el avance para la obra del Señor. Esa es la gloria de nuestro Dios. Ese es el gran privilegio de tener nosotros el Dios invencible. Ustedes saben qué es tener un Dios invencible. Es un Dios que no hay nada imposible para Él. Para ese Dios todo es posible. Pero cuando uno ve las vidas de los cristianos de hoy en día, como que no viviesen en esa dimensión de ese Dios poderoso, de ese Dios glorioso, de ese Dios que puede hacer maravillas, de ese Dios que puede abrir el mar, de ese Dios que puede libertar de la esclavitud, de ese Dios que puede, hermanos, alimentar, hermanos, en medio del desierto. Dice que le dio maná del cielo, cayó maná del cielo y alimentó a toda esa gran multitud de gente. Les dio a beber agua de la roca. Le pidieron carne y les dio carne. El pueblo de Dios miró la gloria del Señor, de ese Dios poderoso, y hoy nosotros las tenemos narradas en este maravilloso libro, que no debería de existir en nosotros nada que pueda detener la confianza y la esperanza en ese Dios. El Señor tiene un propósito para con su vida. El Señor tiene un plan para con su vida. ¿Y saben cuál es ese plan? Ese plan nadie lo puede estropear. Anoche el Señor me daba un sueño y lo quiero compartir con ustedes. Llegué yo a la iglesia y no estábamos acá, pero era una iglesia que al principio se miraba como que si era pequeña, pero cuando entramos le cabían 3,000 personas. Y era una iglesia, un local tan precioso, tan grande. Y cuando entramos me dijo: esto lo preparó el Señor para que en este lugar glorifiquemos su nombre. Hermanos, eso era increíble cuando yo miraba alrededor y miraba las multitudes de gente glorificando al Señor, y miraba, hermanos, toda la belleza de ese lugar, y yo decía en mi corazón: solo Dios puede hacer maravillas. Mas sin embargo, muchos por ahí puedan decir: no, es que ya los hermanos no van a ir para más, ya no van a dar más. Pero saben, hermanos, nosotros no creemos en las palabras de los hombres, sino que creemos en el Dios que nos ha llamado, que Él es fiel para con nosotros. Y el Señor va a hacer maravillas en medio de nosotros, pero es necesario que nosotros le creamos al Señor, así sea la situación que sea.
No importa cuál sea la situación, el Señor es fiel para con sus hijos. Y aunque el enemigo tal vez le esté diciendo en su mente, te estoy destruyendo, ya no hay salida. Oigan bien, el enemigo les dice a muchos, ya no hay salida. El enemigo le dice a muchos, ya te tengo acorralado. El enemigo le dice a muchos, ya no hay esperanza para ti, ya no hay sanidad. En muchas cosas el enemigo quiere hacer creer de que estamos vencidos. Pero su palabra, ¿saben qué dice? Su palabra no dice que hermanos, que nosotros vamos a pelear y lo vamos a vencer. Su palabra dice, ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El enemigo está vencido. El enemigo no únicamente quiere asustarnos, quiere preocuparnos, poniéndonos situaciones de las cuales tal vez haya llanto, haya dolor, haya tristeza en el corazón del ser humano. Pero cuando, hermanos, uno entiende, es necesario que nosotros entendamos la verdad de nuestro Dios. Es necesario que entendamos que el plan de Dios es perfecto. Y su plan, ¿saben cuál es del Señor para con nosotros? Que un día estemos delante de su trono, alabándole y glorificando su santo nombre. ¿Cuántos van a estar en ese lugar? No los veo muy emocionados. Es que usted dice, no, hermano, es que usted me está hablando de problemas y de casi ya estoy tan metido en los problemas que ya no quiero pensar en nada. Saben, hermanos, no piense en el problema, piense en el Dios poderoso que lo ha llamado. Piense que un día todo va a pasar. Yo me recuerdo en los inicios de mi vida, estaba pasando por situaciones complicadas. El enemigo quería, hermanos, quería hacerme tropezar, quería hacerme caer. Y la situación estaba tan complicada que incluso ya ni en la iglesia me querían. Pásenlo al frente y que lo juzguemos nosotros. Pero saben, hermanos, en eso mi pastor hizo un papel muy importante en mi vida. Me empezó a motivar. Me empezó a hablar con las palabras de este libro. Y me empezó a decir, el Señor está con usted. Aunque todos lo abandonen, el Señor no lo deja solo. Solo piense una cosa, que ya va a pasar la situación en la que usted está pasando. Ese problema ya va a pasar. Esa enfermedad ya va a pasar. Toda la situación que usted esté sobreviviendo ya va a pasar. Solo sigamos firmes ante el Señor. Cuando el Señor le dio estas palabras, nuestro Señor Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí vemos nosotros la confirmación del Señor, el plan que el Señor tenía para con el apóstol. Pero el apóstol, hermanos, se encontraba en ese momento en una situación donde lo querían matar. A él no lo mataron por obra de Dios. Pero ¿por qué razones? La pregunta sería, ¿por qué razones querían matar a Pablo? Porque hay mucha gente que lo matan, pero lo matan por perverso. Lo matan por malvado. Lo matan porque es delincuente. Y muchos mueren por esa causa, por la maldad de sus corazones, por la clase de vida que llevan. Pero este hombre lo querían matar a consecuencias de que él, hermanos, creyó en un Cristo vivo. Y su anhelo era que todos llegasen al encuentro con ese Cristo. Ese era el anhelo del apóstol. Presentar a todas las naciones. Llevar el evangelio de salvación a todas las vidas necesitadas. Y eso le empezó a él a traer consecuencias. Porque él se encontraba en un momento
donde, hermanos, el judaísmo, donde los saduceos, donde los fariseos tenían sus enseñanzas. Y ellos tenían una vida religiosa de la cual no quería que fuera estropeada. Pero en Efesios capítulo 2, verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso era lo que Pablo predicaba. Lo que Pablo predicaba era que nuestro Señor Jesucristo había venido a salvar no solo a judíos, sino que también a griegos. También había venido a salvar a todo aquel que en su nombre creyese, que es el único y suficiente Salvador. Entonces, cuando Él empezó a predicar a este Cristo, empezó a haber problemas. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel creía que era un pueblo exclusivo delante de Dios, que únicamente el pueblo de Dios eran ellos, y que no podía haber otro pueblo. Y cuando empezaron a escuchar estos mensajes, empezaron a perseguirlos, empezaron a querer destruirlos. Oigan lo que dice Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de que Cristo Jesús también ha venido a salvar a los gentiles, a los que no son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es uno, pero los gentiles somos todos aquellos que no somos parte del pueblo de Israel. Y eso era lo que ellos predicaban, que el Señor había venido a salvar también a todos en el mundo, a todos los que creyeran en su nombre. Entonces eso trajo controversia. Y la gran controversia que trajo era que estos, en vez de aceptar ese mensaje, se unieron. Y lo que querían era terminar con ese problema, y era terminar con la vida de Pablo. Ese era el deseo de ellos, sacar a Pablo de circulación, porque Pablo predicaba contrario a lo que ellos creían, predicaba contrario a lo que ellos enseñaban, porque ellos enseñaban a vivir a la gente bajo la ley mosaica. Entonces Pablo, hermanos, venía a decir que ya no estábamos bajo la ley, sino que ahora estábamos bajo la gracia y bajo la misericordia de Cristo Jesús, y eso era contrario a sus creencias. Entonces eso le trajo controversia a Pablo, eso le trajo problemas a Pablo. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, de que el vivir en una vida realmente agradable delante de Dios va a ser desagradable delante de los hombres. Porque ¿a quién le va a gustar que le señalen lo que le desagrada? Entonces por eso es que hoy en día las iglesias están llenas, porque no se acusa al pecado, porque no se habla la verdad del evangelio, sino que los mensajes son mensajes que no tienen que ver nada conforme, hermanos, a lo que Dios percibe de cada una persona.
sino que los mensajes son para glorificar al hombre. Son para hermanos, para enflorecer la vida de las personas. Que le digan qué bonitos vinieron hoy vestidos. Que les digan cosas agradables. Ustedes son los más bonitos. Ustedes son la iglesia más bonita. Entonces, pero cuando se trae un mensaje donde dice lo contrario a lo que uno o la persona quiere escuchar, no nos gusta. Y mucha gente dice, no me gusta lo que ese predicador está diciendo. Pero ¿por qué no le gusta? Porque sus caminos no son rectos delante del Señor. Por eso es que a Pablo no les caía bien a ellos. Porque Pablo predicaba algo que iba en contra de lo que ellos estaban viviendo. Entonces por eso era desagradable. Entonces el vivir en la verdad de Dios trae conflictos, trae problemas, trae dificultades. Pero más sin embargo, Dios tenía un plan glorioso para con la vida de Pablo. Que le confirma y le dice, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya el Señor le había dicho claro a Pablo, no te preocupes de nada. Porque así como has testificado de mí acá, también vas a testificar de mí en Roma. Entonces oiga lo que dice el verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Oigan el corazón de estas personas. Pero lo que yo quiero que usted vea es que esta gente se llamaba pueblo de Dios. Supuestamente ellos eran temerosos de Dios. Pero aquí dice, viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Oigan, estos no estaban jugando. Estos hombres no estaban bromeando. Estos hombres estaban, hermanos, dispuestos a terminar con la vida de Pablo. Hicieron un juramento diabólico. Entonces aquí vemos nosotros de que ellos estaban tan lejos de vivir en la voluntad de Dios. Estaban lejos. Y hay mucha gente que cree que está cerca de Dios, de que con solo venir a la iglesia y venir a decir 2 aleluyas, 2 amén y glorificar por 2 horas. No, es que es mucho 2 horas. ¿Por qué no acorta el mensaje, hermano? ¿Por qué, hermano, no hacen el culto más? Háganlo de 1 hora nada más. ¿Por qué tantos cultos, hermano, en la semana? ¿Por qué no hace solo uno en la semana y uno el domingo y ya estuvo? ¿Por qué? Porque así tiene tiempo más para la mundanalidad. Más tiempo para andar en la calle, más tiempo para andar haciendo cosas, hermanos, que lo que más nosotros nos convendría es buscar más y más la presencia del Señor. Pero estos hombres, lo que estaban haciendo era incomprensible. Hicieron un juramento diabólico para poder destruir a Pablo. Y ahora dice luego el verso 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no juzgar, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requirid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ahora aquí quiero yo que veamos otro punto importante. No solo ellos andaban tan perdidos
que hicieron un juramento diabólico, sino que oigan, el verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes. Fueron a los principales sacerdotes. Aquí vemos nosotros que los sacerdotes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios. Eran aquellos hermanos que estaban, los que estaban establecidos para llevar la presencia de Dios. Prácticamente cuando yo llego a este versículo, yo pienso que ellos son los encargados de detener. Son conocedores de la ley. Ellos son maestros de la ley. Conocen la ley que Dios le dio a Moisés. Y desde que estos hombres mencionaron que habían hecho un juramento diabólico, imagínense un juramento a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Esta gente, para hacer un daño, para hacer una maldad, se pusieron en ayunas. Estaban perdidos. Porque el ayuno es, hermanos, para buscar, hermanos, más y más el amor de Dios. Para que Dios viva más cerca de nosotros, o para que nosotros, hermanos, podamos ver cada día más la gloria de Dios. Pero estos hombres, hermanos, para el pecado, para la maldad, para lo que no era conforme a la voluntad del Señor. Pero lo más tremendo es que vinieron ante los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿qué hicieron? Estuvieron de acuerdo con ellos, porque a ellos no les convenía. Por eso es necesario que nosotros realmente tengamos la plena seguridad de que el Señor realmente nos ha llamado. ¿Por qué razón? Porque aquel que es puesto por los hombres quiere complacer y agradar a los hombres. Y por eso es que vemos cualquier locura en las iglesias. Pero aquel que es puesto por Dios, no le importa qué es lo que suceda con su vida, pero él, lo único que le interesa es agradar a Dios. Lo único que le interesa es honrar a Dios, así lo quieran o no lo quieran. A Pablo lo querían matar porque él había recibido un mensaje de nuestro Señor Jesucristo y él no estaba dispuesto a desviar su mensaje. Él estaba dispuesto a llevar ese mensaje delante de la presencia del Señor y que, hermanos, las almas pudieran llegar a ese punto de la salvación y de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Mas sin embargo, oigan lo que dice el verso número 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darles. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijesen que le había dado aviso de esto. Aquí podemos ver ya nosotros el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, el cual estaba ya a punto de ejecutar su plan.
y fue usando a este joven. Al parecer no se menciona a la familia de Pablo porque se creen, algunos eruditas creen que Pablo fue desechado hasta de su propia familia. Pero al parecer aquí se menciona a una hermana, entonces tenía un sobrino y este sobrino tuvo la oportunidad de entrar ante Pablo y Pablo pudo usar, hermanos, se puede decir el beneficio que él podía adquirir como siendo un ciudadano romano y pudo, hermanos, enviarlo al hermanos ante este hombre, ante el tribuno, para que el tribuno, hermanos, pudiese hacer algo por él. Pero déjenme decirle que aquí era el plan soberano de Dios. Dios estaba, hermanos, Dios ya le había hecho una promesa a Pablo. Y una de esas promesas era de que Pablo iba a estar en Roma predicando el evangelio. Ninguno puede detener el plan de Dios. Aunque la gente quiera detener ese plan soberano de Dios, es imposible. El Señor, hermanos, es fiel. Oigan lo que pasó en el versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados y 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix. Oigan, hermanos, aquí podemos ver nosotros cómo el Señor usa a este hombre para que pueda abogar en favor de Pablo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar de que el Señor va a mover ciertas piezas. El Señor va a tocar corazones. El Señor va a obrar en cualquier vida. ¿Para qué? Para beneficiar a sus hijos. ¿Usted es hijo del Señor? Solo confíe en Él. Solo creámosle plenamente a Él. Y nosotros veremos de que el Señor va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Oigan lo que dice Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces aquí vemos nosotros de que Pablo estaba consciente de que, hermanos, había perdido todo, pero él sabía que era por un buen propósito. Pero él se aferró a Dios. Hechos 9:29 al 30 dice: y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, aquí vemos que siempre él, hermanos, estaba sufriendo todas estas amenazas y cada rato lo querían matar y querían exterminarlo porque predicaban la verdad de Cristo. Ahora, ¿por qué usted va a tener situaciones complicadas en su vida? Por la causa del evangelio de Cristo. ¿Por qué usted tiene problemas? Por razones de que el Señor realmente mora en su corazón. Hay gente que dice: yo no tengo problemas, a mí no me pasa nada, a mí no me sucede nada. Claro, ¿qué le va a suceder? ¿O qué le va a querer atacar el enemigo si no es nada? Si ni cristiano es. Porque su corazón no es recto delante de la presencia del Señor. Y aquí es donde nosotros, amados hermanos, tenemos que notar de que las cosas que a nuestras vidas traen complicaciones, esas cosas que traen complicaciones a nuestras vidas, esa consecuencia de que nosotros, hermanos, vivimos en ese camino que es, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Pero fiel es Dios, que el Señor obrará sobrenaturalmente en nuestras vidas. El hombre quería destruir a Pablo.
Pero el Señor ya tenía un plan para con la vida de Pablo. Oigan qué dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Hechos 18:9 dice eso. De que el Señor, hermanos, es fiel. Le dice a Pablo aquí en Hechos 18:9 al 10: no temas, le dice, porque yo estoy contigo. Lo mismo que le dijo a Josué: ve delante de ellos. No temas, porque yo estoy contigo, le dice. Entonces la promesa del Señor es que no nos va a desamparar, pero al parecer como que el Señor no estaba con Pablo, porque estaba sufriendo, lo azotaban, lo golpeaban, lo sacaban a pedradas, lo metían preso, lo querían matar. Al parecer Dios no estaba con él. Y mucha gente piensa: no, es que el Señor no está conmigo, porque si no me sucediera esto. Le sucede eso porque usted es hijo de Dios, porque somos hijos del Señor. Por eso es que sufrimos muchas veces situaciones difíciles. Pero ya el Señor, hermanos, ha determinado que veremos la gloria del Señor. En Hechos 27:24 dice: diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es otra confirmación de parte del Señor. El Señor venía confirmándole a Pablo que Pablo estaría delante del César, de que Pablo estaría en Roma, que el propósito de Dios era que el evangelio llegara a los romanos y a través de ese evangelio la salvación llegara a ellos. Pero aquí estos hombres estaban preparándose para matarlo. Pero el Señor usó la vida de un niño para guardar la vida de Pablo. No se preocupe, el Señor va a usar cualquier medio para salvarnos, para rescatarnos, para guardarnos. Hasta el mismo que nos quiere hacer daño, tal vez en un momento, el Señor los va a usar para que nosotros, hermanos, podamos llegar a la meta y al propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Saben qué dice Hechos 28:23? Oigan lo que dice. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Sabe qué nos quiere decir este versículo? De este capítulo 28, el versículo 23. Es que se cumplió el plan de Dios. Pablo estaba en Roma y se le dio, dice, que predicase. ¿Y cuánto predicaba Pablo? Todo el día, desde la mañana hasta la tarde, predicando a Cristo Jesús. ¿Y nosotros? ¿Cuándo testificamos de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que testificó de Cristo? Le habló a alguien, le dijo: el Señor te ama, el Señor te quiere salvar, busca del Señor. Hay un solo Salvador, se llama Cristo Jesús, busca de Él. ¿Cuándo se lo dijo? Porque no tenemos en claro todavía, hay dudas. Andan con una frustración que no andan pensando en cómo vamos a expandirnos y cómo vamos a llevar el evangelio, sino que anda pensando cómo le va a jugar la vuelta al enemigo. No se preocupe. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted desenfóquese de lo que está sucediendo a su alrededor. Usted glorifique a Dios, honre a Dios, dele la gloria a Él, y el Señor se va a encargar de las demás cosas. El Señor va a poner ángeles alrededor. El Señor lo va a guardar. El Señor va, hermanos, a glorificarse en su vida. Pero tenemos que nosotros tener la plena seguridad de que el Señor es nuestro guardador. ¿Cuál era el título de este mensaje? ¿Alguien se lo aprendió? Ninguno puede detener los planes de Dios. Siempre piense eso cuando esté atravesando un problema. El plan de Dios para con su vida, nadie lo puede detener. Nadie puede estropear el plan que Dios tiene para con usted. Cuando alguien le diga algo, solo diga eso: nadie puede estropear el plan de Dios para con mi vida. Pero ahora una cosa más: asegúrese de vivir una vida en arrepentimiento. Asegúrese de vivir una vida cristiana, porque alguien dice: nadie me puede separar del amor de Dios. Y al que menos honra es a Dios. Al que no, hermanos, prefiere el pecado, las cosas del mundo antes que a Dios. Pero nadie me puede separar del amor de Dios. Yo les diría, les quisiera decir: váyanse al diablo, pero mejor no se los digo. Pero debería de ser. Porque no tiene que ser de esa manera, sino que tiene que ser, hermanos, de que tengamos a Cristo en nuestro corazón, de que Él esté en primer lugar en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos a Cristo, el Señor, hermanos, obra sobrenaturalmente en nuestras vidas. El Señor nunca desamparó a los apóstoles, nunca desamparó una vida que se propuso honrar y glorificar su nombre y llevar, hermanos, ese evangelio. El Señor no los abandonó. Y con nosotros no va a ser la excepción. No nos va a abandonar, no nos va a dejar solos. Pero es necesario que nosotros vivamos realmente en esa dimensión de vivir en la voluntad de nuestro Señor. Y el Señor hará maravillas en nuestras vidas. Se terminó el mensaje. Pongámonos de pie. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos has concedido de habernos permitido, Señor, poder estar reunidos delante de tu presencia una vez más, Señor. Hoy hemos entendido, Padre de la gloria, de que tú tienes un plan soberano para con nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras mentes, tomando el control de nuestros corazones, para que así nosotros, Señor, podamos atesorar tu palabra, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos vivir en esa dimensión, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. En esta hora, Señor, pongo la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Los pongo en tus manos, Padre de la gloria. Tú conoces las luchas, tú conoces las pruebas, tú conoces lo que ellos están atravesando, Padre de la gloria. Pero en esta hora, Señor, los encomiendo en tus maravillosas manos, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndolos. Señor, que seas tú, Señor, confirmándolos, que seas tú, Señor, dándoles esa fuerza, que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, Padre de la gloria, para que así, Señor, ellos puedan, Señor, mantener esa integridad, Padre de la gloria, para contigo, maravilloso Dios, y que ellos puedan ver tu gloria, Señor, en cada momento, en cada instante, Padre de la gloria. Gracias, maravilloso Dios, porque sabemos que tú eres fiel y que tú eres grande, Señor, en misericordia. Fortalece nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor,
en medio de la adversidad, Padre de la gloria, glorificar tu maravilloso nombre, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre de la gloria. Encomienda su vida al Señor. Dígale a